Bueno, soy Ángeles Moltó, vengo de Tarragona, en España. Allí estoy en una institución que se llama OIR, O-I-R. Y bueno, el resto de la presentación irá junto con la ponencia, porque les voy a explicar cómo las cosas que fui descubriendo y a medida que las fui descubriendo sobre el habla y la escritura. De manera que es el modo como este tema me interrogó desde hace mucho y cómo fui encontrando pequeñas respuestas. Pequeñas, es un tema muy difícil. Recuerdo hace muchos años, cuando leí La instancia de la letra, encontré con sorpresa que Lacan hablaba de la letra en el inconsciente y hablaba de leer la letra al pie de la letra, con lo cual estaba claro, era una letra. Eso para una psicoanalista que en ese momento estaba empezando era una sorpresa muy grande, que letras. No se trataba de escuchar, de hablar y de escuchar, ¿cómo que letras en el inconsciente? Bueno, lo de significante, venía de leer Freud, lo significante ya era complicado, pero letra en el inconsciente, eso me parecía, digo, bueno. Entonces, primero fui entendiendo lo de leer, claro, a base de ir de Freud a Lacan y vuelta, uno se da cuenta que interpretar un sueño es leer, que cuando se trata de leer entre líneas es casi obvio que es leer cuando uno no puede leer, porque si no, lo puede poner y uno no se entera, sin problema, porque leer es muy difícil y aprender a leer es muy difícil. Cuando Lacan empieza con sus matemas y la topología, la lógica, todo eso, yo entré a jugar el juego. Lacan proponía eso y yo me puse a usar todo eso, toda la lógica, la topología, todo lo que Lacan iba aportando para tratar de entender. Pero desde luego no me daba cuenta que estaba yendo de la lectura a la escritura y al revés, de la fórmula al comentario, y que lo que estaba haciendo era leer y escribir y comentar y volver a escribir y volver a leer para ayudarme a entender. De manera que en ese momento lo que fue de gran ayuda fue eso, que yo aceptara jugar el juego, aunque no estuviera entendiendo del todo qué estaba haciendo. Un día leyendo el Seminario de la Angustia, pude leer que Lacan dice, primero es el mundo, después subimos el mundo a la escena. No creo que fuera la primera vez que lo leía sin poderlo leer, pero de repente me resultó muy claro, algo así como, entonces hay que hacer una lectura del mundo, aunque no esté escrito, para poder convertir el mundo en un texto y en un lenguaje. Bueno, ahí pude empezar a contestarme, ¿no? ¿Qué era eso de leer? Bueno, era poder conseguir que algo que uno cree estar leyendo signifique algo. No era muy claro, pero servía para seguir. Y de todas maneras, lo que me seguía preguntando absolutamente es, ¿pero y eso de la escritura? Claro, visto desde ahora es como absurdo. Si uno está pensando en que está leyendo, ¿cómo no va a haber una escritura? Pero con entender lo que era leer tenía trabajo suficiente. Entonces, ahora, claro, muchos años después, lo puedo recoger, mucho mejor dicho, por Lacan en Aún, en Ancor. Cuando Lacan dice, el significado no tiene nada que ver con los oídos, esto lo leo porque es literal, ¿no? El significado no tiene nada que ver con los oídos, sino solo con la lectura.
la lectura de lo que uno escucha del significante. La lectura de lo que uno escucha del significante. Hay que escuchar a Lacan, hay que leer a Lacan con una atención porque si no se pierde la mitad. El significado no es lo que se escucha, lo que se escucha es el significante. El significado es efecto del significante. Esto es la cita de Lacan. O sea que evidentemente se trata de que algo pueda pasar la barra para que podamos leer algo. Claro, como les decía antes, para subir el mundo a la escena, evidentemente hay que hacer una lectura antes de que haya escritura, hay que leer el mundo. Eso era bastante... intuitivamente se podía entender. Pero fue cuando Jean-Michel Lacroix llegó a Barcelona con su seminario hace ya muchos años, también. Cuando empezó a hablar eso, de leer antes de que haya escritura, de hacer una intuición, que hay que hacer una intuición para poder leer antes de que haya escritura. Y eso fue lo que, digamos, con muchos años de seminario, Jean-Michel estuvo viniendo a Barcelona al seminario 20 años, no son pocos. Lentamente se puede ir entendiendo en qué consiste esa intuición y ir entendiendo un poco que eso de leer es una cosa complicada. Claro que en la instancia de la letra también Lacan habla de la necesidad, no lo dice literalmente como en La angustia, pero también habla de la necesidad de hacer una lectura del mundo para que haya una realidad psíquica. Pero bueno, eso lo pude leer mucho después. A partir de que Jean-Michel empieza a plantear eso, y los que escuchan a Vaquero saben que cuando trae una cosa después la trae varias veces, entonces uno va pillando, porque a la primera no se pilla, o yo por lo menos a la primera no. Se va haciendo claro esa cuestión de que se lee antes de que haya escritura, pero una vez eso está como visto, entonces empecé a verlo en los textos de Lacan por todas partes, pensaba, pero si esto lo dice Lacan por todos lados, bueno, sí, cuando lo pude ver, pues lo empecé a ver. Entonces, ahora, después de muchos años más, es que he podido llegar a entender que leer un texto es reescribirlo, que leer y escribir, aunque son dos tensiones distintas, aunque son dos inercias distintas, eso se ha nombrado ya, sin embargo son inseparables. Entonces esa dialéctica de lectura y escritura, o de habla y escritura, que siendo dos cosas distintas no se pueden separar, eso genera mucha dificultad porque fácilmente se confunde. Justamente para pensar esto en un momento, a ver, sí. 2 minutos, bueno, pues igual, no terminaré. Entonces, me di cuenta que en un momento que Lacan en Problemas Cruciales asocia la verdad con la palabra y el saber con la escritura, y entonces yo trataba de pensar esas dos cosas por separado justamente para entender, hasta que me di cuenta que justamente esa simplificación lo que hace es perdernos por completo. No se puede separar. Es normal que intentemos separarlo para poder entender, pero es que entonces nos perdemos más, claro. Entonces, usar esas dos inercias y sin embargo no confundirlas es toda una apuesta. Lacan dice en la sexta pregunta de radiofonía, cuando le preguntan si saber y verdad son incompatibles, él
empieza haciendo un juego de palabras. Él empieza diciendo, le pregunta si son incompatibles, y él lo que dice es il compatissent, o sea, sufren juntos. Entonces pienso que ese saber y verdad no es que sean incompatibles, es que sufren juntos. Pienso que con la lectura y la escritura se puede pensar igual. Por supuesto, Lacan hace esta forma de chistes, que él dice que un chiste es un lapsus calculado. Parece una manera muy interesante de decirlo. Bueno, y tomo una frase, y con esto termino. Si se publica el texto, pues ya verá lo demás, porque acá justamente entro en otro tema, que es el tema de la poesía, de los proverbios que nombraba Paula, asociando todo eso, pero no hay más tiempo. Entonces, lo que sí querría es leer esta frase de Lacan, de esta pregunta sexta de radiofonía, que dice Lacan: yo no articulé la topología que delimite la frontera entre verdad y saber, sino para mostrar que esa frontera está en todos lados. Si toman la banda de Moebius tal como Lacan la trabaja en el seminario 12 en problemas cruciales, verán que justamente usa la banda aplanada y que deja la frontera de las dos caras, no lo convierte en unilátero, sino que deja la frontera y va cambiando la frontera de sitio y va poniendo distintos conceptos ahí, y es realmente muy interesante ver cómo, si uno va pensando esto de que la verdad y la frontera entre la verdad y el saber está en todos lados, y uno va pensando cada vez que Lacan cambia la frontera de lado en la banda, ¿qué tiene que ver eso con la frontera entre el saber y la verdad? Es un trabajo lindísimo. Bueno, no sé si usaría la palabra frontera para pensar la dialéctica entre habla y escritura, pero se trata de esa misma situación, en que estando siempre ambas presentes, son inercias distintas que sin embargo no se pueden pensar por separado. Hasta aquí. O sea, sí, bueno, él quiere avisar que va a leer, porque va a leer en castellano, va a leer en español, y bueno, su idioma es el francés, y entonces para poder hacerlo traducido lo va a leer. Sí. Dunque, quería empezar por agradecer a los organizadores y decir que son agradecimientos que van más a la de lo formal, que dar la palabra hoy. Enfrento hoy un desafío muy importante. Siento limitado el tiempo de nuestras intervenciones, me limitará a presentar unas reflexiones que no voy a demostrar, sino a dejar a vuestra reflexión y la lectura del texto para después. Y ustedes entienden, somos todos llevados cada vez más a practicar la lectura y la escritura de cierta forma. Primer punto, no, 5 puntos. Primer punto. Devo igualmente agradecimiento a Paula Oshman y Jean-Michel Vapro, y anche la Asociación en Topología en Extensión, con la que trato de mantenerme activo. Desde mi primer encuentro con Jean-Michel Vapro, fue abierta la cuestión de qué era la letra a partir de la topología, de las matemáticas y del trabajo de Jacques Lacan. En pocas palabras,
dire simplemente que suavemente, para mí que trabajo con el derecho, de repente leer divina completamente otra cosa igual que las letras, y esto enlazo con el descubrimiento freudiano. Hablar de esto otro es claramente retomar el asentamiento de Freud, y la energía, el libido. Jean-Michel Fabreau hablará claramente de esta tarde a partir de la inercia y por tiempo del lenguaje y la energía. Segundo punto, ya que vengo de Bélgica, es que leer en Bélgica es otra cosa. ¿Cuáles son los desafíos de la globalización sobre el leer, la escritura? François Julien acaba de publicar un libro que se llama Non hay identidad cultural, donde denuncia la falsa universalidad del uniforme y el fantasma correlativo de la identidad. Dos peligros, pues, de la uniformización, estandarización e identitario. Y después que sobrevinieron en Bélgica los acontecimientos ligados a la radicalización, hay claramente un desafío de cómo leer estos acontecimientos. La situación actual es de embarazo con el término radicalización, pero también con la cuestión de quién son. Las preguntas se apoyan sobre el sentido, que no es la lectura de psicoanálisis. Terzo punto. En el texto de presentación de Paula Oshman, encuentro que sobra muy bien la presentación permanente de leer en el lenguaje, de crear un texto entre líneas. Es una cuestión que me parece muy importante, pues la novlangue por Orwell no es solo lengua hablada, también lengua escrita. Ella acaba su texto diciendo: la falta de juicio crítico puede prender de una nada un poder tiránico. Todo nos hipnotizó, mientras que desde el eco de la lectura, leer es el poder que dispone cada cual para emanciparse y existir. Cuarto punto. El esquema de la comunicación no trata sino de la comunicación hablada. Frente a este esquema, Lacan plantea la cuestión de la ausencia y cuestión del sujeto como ser hablante. Hoy los términos de empatía, buena distancia y saber bien leer se ponen de relieve. Se habla de cualificación como de descalificación. Saber leer viene a unirse a saber ser,
a saber hacer, y serían las fundamentales de las llamadas buenas prácticas, y por si reivindican desde el humanismo y los derechos humanos como garantía absoluta. Quinto punto para concluir. Sobre un mismo texto, sobre una misma obra literaria, las lecturas pueden ser a veces muy diferentes, es decir, profundamente opuestas. Es el caso del psicoanálisis, pero también en el campo artístico, político o literario. Estas disensiones, estos conflictos, que extienden desde hace mucho tiempo, pero ¿cuál es su especificidad hoy? Donc, la question, la question reste, qu'est-ce que c'est que lire, qu'est-ce que c'est que écrire? La cuestión que queda es, ¿qué es leer, qué es escribir? Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Elena Lacombe, soy miembro y fundadora de la Asociación Topología en Extensión en Buenos Aires. En la actualidad estoy cumpliendo la función de secretaria. Practico el psicoanálisis. Para estar en consonancia con el título de esta mesa, que es Saber Leer, elegí comentar un texto de Freud y cuál es su método de lectura en ese texto. El texto, lo digo, el texto que voy a comentar es un recuerdo infantil de Goethe en Poesía y Verdad. Porque lo que no se trata, lo que todos seguramente estamos de acuerdo, es que si alguien sabía leer era Freud, pero no se trata de hacer la apología de Freud en el sentido que se suele hacer de su infatigable y exhaustiva lectura tanto de las obras literarias como de otros textos, porque justamente tal vez en esa apología puede haber una cierta resistencia a adentrarse en el psicoanálisis y en su método de lectura, que era ejemplar. A ver, lo que quiero decir es que ¿para qué leía Freud? Leía para el psicoanálisis. ¿Cómo leía Freud? Es la tarea que nos compete a cada uno de nosotros en nuestra práctica y en el intento de avanzar en construir un discurso analítico. Freud mismo, en Análisis Terminable e Interminable, cuando dice que está perfectamente al tanto que su pensamiento en relación a Thanatos, al principio de muerte, al instinto de muerte, no ha tenido ningún eco, y no, sobre todo entre los psicoanalistas, hace una cosa muy irónica y dice: ya sé, no pasa porque todos saben que yo he sido un lector, un enorme lector, pasé mis años de juventud leyendo, entonces seguramente piensan que Thanatos es algo que yo me olvidé porque leí muy joven a Empédocles, y bueno, hay una cierta similitud con mi propio descubrimiento. En ese sentido dirán, y bueno, Freud en realidad con todo esto está cometiendo una
una amnesia un poco críptica, un poco rara. Entonces, la apología de su gran estilo, la apología de que recibió el premio Goethe, que fue candidato, bueno, no, el Nobel no era de literatura, que su escritura era maravillosa, está muy bien, todos coincidimos, pero también me reitero, puede ser una resistencia a adentrarse en cuál es su método. Cómo leía Freud y para qué o cómo utilizaba sus lecturas se ve claramente a lo largo de la obra, es decir, forma parte de los textos de sus analizantes, de los sueños de sus analizantes, de sus propios sueños, forma parte de palabras puente que requiere para la interpretación de los sueños y por supuesto, de otras formaciones del inconsciente. Y por el otro lado también, cuando Freud encuentra una cierta similitud en lo que él plantea y lo que plantea un poeta, no duda en citar y ver esa coincidencia. Bueno, voy a relatar muy brevemente el artículo que voy a comentar es de 1917, es decir, no es de 1917, no se sabe exactamente la fecha en que lo escribió, pero lo publicó varios años después de la lectura que hizo. El recuerdo infantil que narra Goethe en su biografía es que cuando tenía más o menos 4 años, sus padres renovaron la vajilla de la cocina y compraron una vajilla nueva. Y también compraron vajilla de juguete para los niños. Una tarde, Goethe, que tenía esa edad más o menos, 4 años, empieza a tirar esos objetos afuera, a la calle. Y disfruta enormemente cuando ve que se rompe. Hay unos chicos enfrente que le dicen más, más, más. Y él, Goethe, sigue tirando, después se va a la cocina y tira toda la vajilla que había en la alacena. Freud se pregunta primero, ¿por qué de todos los recuerdos de la infancia que podía tener Goethe, y que es muy escueto en el relato de su primera infancia, Goethe se detiene en esto que parece insignificante? Primera pregunta. Freud dice, debería, como analista, poder buscarle la interpretación, pero me falta el elemento central que es la del discurso del paciente. Esto es un texto escrito. Caería en un exceso de utilización de mis teorías interpretando este recuerdo. Abandona y dice, voy a dejarlo como una simple travesura, cuando en realidad lo insignificante es justamente un rasgo de la lectura en psicoanálisis. Lo insignificante, si se descarta por insignificante, bueno, uno cae en la pereza del sentido común, pero lo deja. Bien, entonces lo descarta, es decir, se autoimpone que no va a interpretar. Pero recibe años después un paciente que le cuenta el mismo recuerdo, es decir, arrojar objetos por la ventana, y a la misma edad de Goethe. Entonces, ahí Freud se siente que tiene más elementos como para intentar la lectura del sueño de Goethe.
del sueño, perdón, del arrojar fuera del juego de Goethe. El paciente le cuenta que fue la época en que le anunciaron que iba a nacer un hermanito y coincide con la edad de Goethe. Freud ahí entonces sí le pide a dos especialistas de la biografía de Goethe a que confirmen o no si efectivamente en esa época nació un hermanito para Goethe, y lo confirma. Sin embargo, no publica el artículo, ni la interpretación que ya se le ha armado, que es leer en términos de metáfora y en términos de significante la acción, que es arrojar juguetes afuera, es equivalente a la frase arrojar al intruso, al hermanito afuera. Es decir, que si entró por la ventana, que salga por la ventana. Pero no lo publica. Solo Freud lo publica cuando recibe un segundo paciente. Y Freud no está haciendo casuística porque el psicoanálisis no es empirismo. No es que está haciendo casuística, pero cuando encuentra un segundo paciente que relata el mismo recuerdo por la misma época, pero que comete en el relato un olvido, cuenta un hermanito de menos y comete un lapsus, que es que no recuerda si fue antes o después del nacimiento del hermano que realizó esto de arrojar objetos afuera, que Freud ahí sí se ve conforme, se siente conforme, se siente autorizado para publicar el artículo, porque allí lo verificó en el discurso de un paciente y porque para publicar y para autorizarse en la lectura que realizó, porque lo confirma en un discurso que presenta las marcas registradas del inconsciente. Te quería decir, Ángeles, que ojalá que el ejemplo que yo busqué pueda ilustrar, no sé si es la palabra, esta cuestión entre habla, escritura y lectura, porque es una dialéctica enorme y una rigurosidad mayor en este texto, que son 5 páginas, pero después está toda la obra. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Inés Kaplan. Soy miembro fundador de la Asociación Psicoanalítica Topología en Extensión de Buenos Aires. Y les doy las buenas tardes nuevamente. Wow. Voy en esta mesa donde se trata de saber leer, que es como una propuesta fuerte, digamos, y voy a tratar de desplegar algo del orden de qué manera, cómo leer es comparar. Leer es comparar. Y con un pequeño ejercicio que les voy a proponer hacia el final. Este trabajo está inspirado en 2 fuentes. Por un lado, el libro de Madeleine David, su tesis de doctorado, el debate sobre las escrituras y el jeroglífico en los siglos XVII y XVIII y la aplicación de la noción de desciframiento a las escrituras muertas. Esto fue publicado como libro en el año 1965. Me hubiera gustado poder explayarme hoy un poco más sobre este texto que vengo leyendo desde hace algunos meses, ya que, entre otras cosas, porque mi lengua no es el francés y tengo que estar con el diccionario todo el tiempo. Pero
encuentro un paralelismo, y por eso es que me hubiera gustado poder explayarme, una comparación entre la serie de prejuicios que debieron ser derrumbados paso a paso durante 200 años para dar espacio, para dar lugar a un Champollion. Es un autor tras otro. Hay más o menos 8 fundamentales, pero que a veces tiene que morir para que venga otro a decir no, sobre todo que muchos de ellos eran religiosos. Entonces, el padre Freire, el padre Kircher, el padre, como que había todo un peso en cada afirmación y en cada propuesta de cómo leer, cómo entender los jeroglíficos. Y también se puede comparar en paralelo los prejuicios que tuvo que derribar Freud para dar nacimiento al psicoanálisis. En ambos casos la noción de descifrado es común y central. Si uno toma este texto de Madeleine David y el primer capítulo de la interpretación de los sueños, o quizá del chiste o de otros textos de Freud, hay un recorrido histórico donde siempre Freud metódicamente va analizando los antecedentes, los prejuicios, antes de que él tome la decisión de hacer una lectura y de marcar, bueno, el psicoanálisis respecto de esto dice esto, ¿no? Entonces, decimos que en ambos casos, el caso de los jeroglíficos y el caso del psicoanálisis, la noción de descifrado es común y central. En esto recuerdo la mesa anterior donde este tema de la identidad y la diferencia estuvieron presentes durante todas las exposiciones. La diferencia radica en que en un caso se trata de leer escrituras muertas y en el otro caso de un sujeto viviente quien lee y descifra él mismo las formaciones del inconsciente, hablándole a otro en un contexto particular. En cuanto a los prejuicios encontrados en los siglos XVII y XVIII, podrían ser retomados hoy, puesto que parecen calcados de muchos prejuicios que hoy dificultan debates serios, que no están guiados por opiniones sostenidas por la autoridad dada a títulos académicos. Estos prejuicios se pueden comparar. De ahí mi más ferviente recomendación de que este libro pueda ser leído y difundido y traducido también. Bueno, la otra fuente que inspira este trabajo es la lectura de Freud, la de Lacan, pero siguiendo una propuesta metódica, la propuesta justamente de lectura y escritura que sostiene sin ceder en sus principios y en su coherencia durante muchos años ya el psicoanalista Jean-Michel Bapro. A partir de ahora entonces, y después de esta introducción, voy a comenzar mi trabajo, que será proponerles este ejercicio de lectura comparada de 3 textos. Entre ellos se juega algo que es del orden de la transliteración. Después, si tengo tiempo, hablo un poquitito de la transliteración. Pero en principio es parte de un proceso de traducción. Se puede englobar en un título, bajo el título amplio de una traducción, de decir de otra manera, o que por otra parte, algo que está en lo central de la estructura del lenguaje, que es justamente poder decir algo de otra manera, ¿no?
El primer texto que voy a tomar es un texto de Champollion, que está citado en su libro por Madeleine David, o sea que es Champollion hablando. Insisto en esto porque cuando yo lo leí me hizo acordar muchísimo a Freud, por el estilo, ¿no? Entonces, y a partir de esto, el segundo texto es un texto que construí, que redacté a la manera de Freud, como si fuera Freud que lo estuviera escribiendo. Y el tercer texto que preparé también es un texto donde intento, digamos, hacer lo mismo, pero a la manera de la topología, como lo hace Jean-Michel Bapro en muchos de sus trabajos, en claves del pase, en nudo, en fin, en los fascículos de resultado. Esto está todo el tiempo, esto está puesto en juego, este método de trabajo y de lectura y de comparación. Entonces voy a comenzar con el texto de Champollion. Champollion dice: una inscripción jeroglífica presenta el aspecto de un verdadero caos. Nada está en su lugar. Los objetos más opuestos en la naturaleza están en contacto inmediato y producen alianzas monstruosas. Sin embargo, reglas invariables, combinaciones meditadas, han dirigido indiscutiblemente la mano que dibuja este cuadro, en apariencia tan desordenado. Estos caracteres, estos signos, tan diversificados en sus formas, sirven para anotar una serie regular de ideas, expresando un sentido fijo, razonado, y constituye así una verdadera escritura. Esto es textual Champollion. Quiero decir que esto es del año 30 y pico y además Freud fue un gran lector de Champollion. Ahora vamos a seguir con Freud, a la manera de Freud. Esto lo redacté yo, ¿no? Un sueño tiene el aspecto de un verdadero caos. Nada está en su lugar. Los objetos más opuestos en la naturaleza están en contacto inmediato y producen alianzas monstruosas. Sin embargo, reglas invariables, combinaciones meditadas, han dirigido indiscutiblemente al sujeto que relata su sueño, en apariencia tan desordenado. Estos sueños, tan diversificados en sus formas, sirven para anotar una serie regular de ideas, expresando un deseo fijo, razonado y constituyendo así una verdadera escritura. Y ahora vamos a seguir con un texto a la manera de Bapro con la topología. Un nudo tiene el aspecto de un verdadero caos. Los nudos más diferentes pueden ser el mismo nudo y a veces atan, a veces liberan, tanto las cuerdas de un velero, las de una polea o las de una horca monstruosa. Reglas invariables, combinaciones meditadas, han sido aplicadas por el sujeto que las inventó o por quien las aprendió. Y hablando de los nudos desde el neolítico, ¿no? Estos nudos tan diversificados en sus formas responden a una serie regular de ideas, expresando un deseo fijo, razonado, constituyendo así una verdadera escritura topológica.
Bueno, si alguien tiene comentarios o preguntas para hacer, tenemos un espacio posible. Hola, hola, ahí se escucha bien. Bueno, yo con el micrófono es otra autoría, yo simplemente quería comentar algo que me gustó y que se me generó a partir de lo último el último trabajo que pude escuchar, porque para variar llegué tarde. El cruce de estos 3 textos me hizo pensar en cómo cuando uno va a analizar un jeroglífico, por lo general el acto es un jeroglífico del otro, ¿no? O sea, está quien estudia los jeroglíficos, el jeroglífico en sí, y hace una interpretación del jeroglífico del otro. En el análisis a mí me da la sensación, y digo, esto es lo que se me ocurrió pensar gracias a el cruce de los 3 textos, es que en el análisis uno, como paciente, tiene que interpretar sus propios jeroglíficos, que en un principio son ese caos, y gracias al lugar del analista, el propio paciente puede ir descifrando no los jeroglíficos del otro, de una cultura ya que no está, como decía, muerta, sino los jeroglíficos propios, con la intención de que de ese caos se pueda ir conformando cierto orden, ¿no? Que después, bueno, habrá que verse, una vez que entendés el orden y de qué va la cosa, cómo actuás sobre eso, porque no es simplemente saber. Pero bueno, me sugirió el cruce que hiciste a pensar esto, lo interesante de poder descifrar los propios jeroglíficos, cosas que nos constituyen a veces y pueden tener esa apariencia misteriosa y caótica en un principio.